chicos. Pero después lo grabo tranquilo y lo mando para que lo tengan. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Vale. Profe. Bien, ¿están viendo acá la pantalla? Sí. Sí. Bueno, del sistema nervioso central, desde el punto de vista de imágenes, lo que tienen que valorar ustedes mucho, que lo que es difícil para ustedes a veces porque no están muy acostumbrados, es la anatomía. Es más importante de nuestra imagen la anatomía, ¿para qué? Para saber valorar las diferentes patologías que pueden encontrar en el sistema nervioso central. Vamos a hacer un breve resumen de anatomía, a pesar de que considero que ya algo saben, vamos a hacer un breve resumen de lo que es la anatomía del sistema nervioso central. Una de las cosas que tienen que saber es cómo circula el líquido cefalorraquídeo. Y ustedes saben que a nivel de los ventrículos laterales tenemos los plexos coroides, que es donde se produce el líquido cefalorraquídeo, y va circulando de los ventrículos laterales, que son dos, al tercer ventrículo, que está en el centro, del tercer ventrículo por el acueducto de Silvio, que es un conducto bien chiquito, al cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo a la cisterna. Es el recorrido que va haciendo el líquido cefalorraquídeo. En la cisterna es absorbido por las granulaciones de Pacchioni que tienen ahí en el espacio subaracnoideo, y de vuelta se vuelve a producir. Para que tengan un cuadro, para que vean, esperen que les quiero mostrar el láser. Acá está. Un cuadro para que vean, que están viendo bien los ventrículos laterales, que tienen una prolongación frontal, un cuerpo, una prolongación occipital y una prolongación temporal. Siempre acuérdense que son dos los ventrículos laterales. Un foramen de Monro, que es el que comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. El acueducto de Silvio, que es lo que yo les decía que era chiquito, un conducto bien finito, que comunica con el cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo, por el foramen de Magendie, se va a lo que es la cisterna magna y al resto de la cisterna. Es el recorrido normal que hace el líquido. Esta imagen, o este corte, es un corte que yo quiero que lo sepan porque es un corte muy importante por dos razones. Una tiene mucha anatomía y otro es un lugar donde se asientan muchas patologías. Entonces siempre busquen este corte, tanto en tomografía como en resonancia, y suban y bajen para ver mejor lo que es la anatomía. En este corte, un corte axial, van a valorar siempre, busquen la línea media que tenga el tercer ventrículo, que lo van a ver, acuérdense, hiperintenso en T2 e hiperintenso en T1, y por delante van a tener la prolongación frontal del ventrículo lateral de un lado, del otro, y la prolongación occipital de un lado y del otro el ventrículo lateral. Por fuera del tercer ventrículo van a tener una sustancia gris, acuérdense que es una de las más importantes porque es como que fuera un embudo para toda la sinapsis de lo que viene de la cortical, es como si fuera un embudo, todos desembocan en este núcleo gris, que es el tálamo. El tálamo es muy importante porque le sirve, como se le dice, un lugar de sinapsis a la hora de distribuir todo lo que es los nervios. Por fuera del tálamo van a tener lo que se llama la cápsula interna, que es sustancia blanca, que lo que hace la cápsula interna es comunicar todo lo que es anterior con todo lo que es posterior y viceversa, ¿no? Todo lo posterior con los anteriores, comunicación dentro de un mismo hemisferio. Y entre un hemisferio y el otro se comunican también por sustancia blanca, es decir, por cablecito, como si fuera un cablecito, que es sustancia blanca, que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene la parte anterior, o rodilla posterior, y la parte medial. Por fuera del ventrículo lateral, que están viendo acá, la prolongación frontal, van a tener el núcleo caudado. El núcleo caudado tiene una forma de C y va pegado al ventrículo lateral, entonces van a ver la cabeza por delante y muchas veces van a ver la cola acá atrás, cerca del asta occipital. Y por fuera de la cápsula interna, perdón, por fuera de lo que es la cápsula interna, sí, van a encontrar lo que es el núcleo lenticular. El núcleo lenticular también sirve como órgano de sinapsis, que es importante valorarlo, y por fuera del núcleo lenticular van a tener lo que es la cápsula externa. Todo esto es sustancia blanca, y lo que están viendo como puntitos es sustancia gris, o sea, como se ve como la cortical. Fíjense que la cortical, núcleo lenticular, caudado y tálamo son muy parecidos, y también se van a ver iguales en la resonancia y en el átomo, porque tienen la misma densidad o intensidad. Pero es muy importante que valoren esto porque hay muchas lesiones que se focalizan en estos lugares, y es bueno saber dónde están ubicados. Otra cosa que tienen que saber son las cisternas. Las cisternas son dentro del espacio subaracnoideo, espacios subaracnoideos que están un poco como distendidos, que es normal, que sirve como reservorio del líquido cefalorraquídeo, que de acuerdo a donde está ubicado tiene su nombre, ¿no? La cisterna magna, que es la cerebelo vulvar, la que está por detrás; la cisterna pontina, la que está por delante del puente; la interpeduncular, la que está por delante del pedúnculo;
la quiasmática, la que está debajo del quiasma óptico. Cada uno tiene su nombre de acuerdo a la ubicación. Acá tiene la cisterna quiasmática, ese es el quiasma. Acá tiene la cisterna superior, que está por debajo de la glándula pineal. La cisterna cerebelo-bulbar o cisterna magna. Acá tiene la interpeduncular, porque este es el pedúnculo. Acuérdense que el tronco tiene pedúnculo cerebral, protuberancia y bulbo. Cerebelo, que se ve muy bien acá, y esta es la tienda del cerebelo. ¿Por qué es importante valorar la tienda del cerebelo? Porque todo lo que está por arriba de la tienda se denomina supratentorial, y lo que está por debajo de la tienda se llama infratentorial. Entonces, a la hora de valorar una patología, tienen que decir, por ejemplo, a nivel supratentorial se observa en el hemisferio derecho, pero siempre divídanlo en dos grandes grupos a lo que es la calota craneana. Bien. Laureano Marcolín. Sí. ¿Qué estudio te parece este, Laureano? Una tomografía. Tomografía, muy bien. De estos 4 cortes, ¿cuál te parece que es el corte que yo dije que está bueno para recordar? Que están los tálamos, el tercer ventrículo. El de la izquierda abajo, puede ser. Marcalo con el puntito, mirá. Ahí andate la virome, hay un lápiz. Ahora, A marcar lápiz y te va a quedar para marcar. no sé si ve. Ahí está, perfecto. Esa no es. Está bien que marcaste esa, pero esa no es. Yo te explico por qué. Acá está viendo los ventrículos laterales. Ventrículos laterales, parte del plexo coroideo, eso es plexo coroideo, glándula pineal calcificada. El tercer ventrículo no se ve acá todavía. ¿Cuál otra te parece que es? Ahora te marcó. Te quedan 33% de posibilidades. Ahí está. Muy bien. Ahí se ve el tercero. Sí, no encontraba el lapicito para poner. Muy bien, Laureano, esa es. Fíjate que acá no estás viendo el tercer ventrículo y acá sí lo estás viendo el tercer ventrículo. Acuérdense de buscar algo bien negro en tomografía o blanco o negro en resonancia, depende de la secuencia. Este es el tercer ventrículo, los ventrículos laterales. Entonces, por fuera del tercer ventrículo va a haber el tálamo. Fíjate que se ve de densidad diferente a lo que es la sustancia blanca. Cápsula interna, el núcleo lenticular, que se ve muy bien, y el caudado, cabeza del caudado, que se ve muy bien. Fíjense que la densidad de los ganglios basales es igual que la cortical del cerebro. Pero busquen siempre este corte y valoren sobre todo toda esta zona. Y Laureano, ¿qué te parece esa que marcaste vos? ¿Está subiendo o bajando comparada con esta? No, está más arriba. Más arriba, muy bien. Entonces acá está el tercer ventrículo, sabemos que el tercer ventrículo está casi por debajo de los ventrículos laterales, después para arriba están los ventrículos laterales que se ven muy bien, y acá se ven mejor todavía los ventrículos laterales. Y por debajo se alcanza a ver el tercer ventrículo y ya no se ve casi los ventrículos laterales porque estamos más abajo. Muy bien. Bien. Pamela Justín. Sí. Pamela, te pregunto, si vos sospechás meningitis, un paciente con meningitis, ¿cómo la sospecharía? En la clínica, si se presenta Ajá. un paciente con rigidez de nuca, o sea, que presenta Perfecto. Wernicke y Grusinski, un paciente que puede llegar a tener vómitos en chorro. Perfecto. Y cefalea, fotofobia. Vos tenés toda esa clínica bien de meningitis, ¿qué le harías? Primero tenemos que ver si no tiene un fondo de ojo para ver si no tiene un edema de papila, y si Perfecto. no lo tiene, le haces una punción lumbar. Una punción lumbar, bien. Y acordate siempre, antes de la punción lumbar, también sacarle laboratorio, ¿no? Para ver la glucemia. Eso acordate siempre la glucemia porque tenés que compararlo con la glucemia en sangre. ¿Le harías tomografía o resonancia? Le haría una tomografía en el caso de que esté contraindicado una punción lumbar. Perfecto. Las dos razones que se hacen estudios por imagen en una meningitis es cuando está contraindicada la punción lumbar, porque tiene edema de papila, obvio, ¿no? Y cuando un paciente clínicamente no mejora. O sea, un paciente, vos le hacés el diagnóstico, no tiene edema de papila, le hiciste la punción lumbar, tiene meningitis, lo tratás porque tenés el cultivo, te dio sensible a tal antibiótico, lo tratás y el paciente no mejora, ahí se hace estudio por imágenes para valorar complicaciones. No se pide de rutina un estudio por imágenes para una meningitis si no tiene algún factor asociado de complicación,
o aquellos pacientes que tienen edema papilar, ¿no? Para ver cómo tiene el cerebro. Si no, no se pide de rutina. ¿Por qué no se pide de rutina? Porque la meningitis no es un diagnóstico por imagen, el diagnóstico es clínico y laboratorio, ¿no? Los hallazgos por imagen son inespecíficos y muchas veces lo único que dan un poco de realce en la meninge, más que eso no va a haber. Pero sí se estudia por imágenes cuando uno quiere valorar complicaciones. Esta es una resonancia con un T1 con contraste, un paciente con meningitis, y lo único que se está viendo es el realce meningio, esos blancos que están viendo ahí, el realce meningio, que es un paciente por meningitis, ¿no? Nada más que eso no van a ver, no tiene sentido pedirlo si no sospechan una complicación. ¿Y cuáles son las complicaciones de la meningitis? La complicación de la meningitis es que se coleccione ese pus, que tenga pus y se coleccione, que se denomina empiema. El empiema es cuando la colección del pus va a estar por fuera de la dura madre, que sería epidural, o por dentro de la dura madre, que sería subdural. Debido a que son colecciones de pus, que si uno no lo drena, el paciente no mejora, va a seguir con fiebre, y puede complicarse cada vez más, eleva la mortalidad, por eso es importante diagnosticarlo y drenarlo. El diagnóstico muchas veces retrasa, el de empiema se retrasa porque uno lo trata como meningitis, ven que no mejora, y recién ahí uno hace el estudio de imágenes, y ahí hacen el diagnóstico de empiema. Entonces, muchas veces está retrasado porque de entrada uno no sospecha que es un empiema, lo sospecha como meningitis. Siempre, para todo lo que es imágenes de lo que es el cerebro y columna, es mucho mejor la resonancia que la tomografía, eso de base, pero sepan que muchas veces no te autorizan la obra social de resonancia, o cuesta hacer una resonancia porque lleva más tiempo, y terminamos haciendo una tomografía en vez de la resonancia. La tomografía no es que es mala, te puede dar un diagnóstico de empiema, pero siempre es mucho mejor la resonancia. En el caso del empiema, que ya lo vamos a ver también cuando veamos hematoma, cuando el empiema es subdural, va a tener una forma biconvexa, va a tener un contenido un poco más denso de lo que es el líquido cefalorraquídeo, y cuando le ponemos contraste va a tener un realce periférico. Una de las cosas que se complica la meningitis, mejor dicho, que puede producir meningitis y a su vez puede producir empiema, son sinusitis a repetición o complicadas, y mastoiditis. Acuérdense que está muy cerca de lo que es la meninge. Y el epidural es el que está por fuera de la dura madre, o sea, entre la dura madre y el hueso, va a tener una forma de media luna, y va a tener, acá está mal, epidural tiene forma de media luna, acá está mal que sea biconvexa, va a tener forma de media luna, y lo que hace muchas veces tiene, al ponerle contraste, va a tener también un refuerzo periférico. Esto es muy parecido a lo que es los hematomas. La diferencia con los hematomas, que los hematomas, como tiene sangre, lo van a ver siempre, sobre todo en tomografía, lo van a ver hiperdenso blanco por la sangre. Bien. Esto es un hematoma, una empiema subdural, forma de semiluna, pero cuando le ponen contraste ven cómo refuerza la meninge en la zona del empiema. Bien. Los empiemas subdurales, muchas veces tienen la membrana que lo que hace que se realce el contraste. Acuérdense que la membrana de lo que es la líquido cefalorraquídeo de la meninge lo que hace que realce porque está vascularizada, y siempre tienen diferente densidad o intensidad al líquido cefalorraquídeo, tanto en tomografía como en resonancia. ¿Con qué tiene que hacer un diagnóstico diferencial? Con un hematoma, que es sangre, que lo van a ver hiperdenso en tomografía, con un higroma, que es líquido cefalorraquídeo, que es una colección de líquido cefalorraquídeo dentro de lo que es el espacio, pero no va a realizar porque no hay infección, y el derrame subdural. Perdón, este que le dije, hoy que le dije está bien, discúlpenme, yo estoy medio retrasado. En la epidural, acuérdense que tiene forma biconvexa. Le explico por qué tiene forma biconvexa el epidural. El epidural, ustedes se acuerdan que la dura madre está pegado a la calota. La dura madre está bien pegada a la calota. Entonces, si la dura madre la despegan de la calota, la logran despegar, es más fácil que crezca en sentido axial, o sea, que siga despegando eso que se despegó, que siga despegando lo que está por delante y por detrás. Por eso va a tener esa forma biconvexa. Perdón que me equivoqué yo, pero estaba retrasado. Otra cosa que pueden tener a veces en los pacientes con meningitis son las infecciones dentro del cerebro, que se llaman cerebritis. Las infecciones dentro del cerebro pueden ser focalizadas, que si ustedes no le dan el antibiótico acorde o no lo descubren a tiempo, puede terminar siendo un absceso. Que ya con el absceso va a tener una cápsula fibrosa
de un centro necrótico. Normalmente, de cerebritis a absceso, puede tardar de 7 a 14 días en producirse. Por eso es importante tratar de descubrirlo antes que se produzca el absceso y valorar si tiene una cerebritis o no. Por eso, o sea, cuando el paciente no mejora clínicamente con una meningitis o el paciente tiene convulsiones seguidas y no mejora con el antibiótico, pensar en que puede tener un tocamiento dentro del cerebro. Bien. Esta es una tomografía y esta es una resonancia. Tomografía y resonancia en T2. Fíjense que estamos viendo un corte, como vimos hoy, a nivel del tercer ventrículo, y estamos viendo el tálamo, que está bien hipodenso, la cápsula interna, que está hipodensa, y el núcleo lenticular, que también está hipodenso, todo del lado derecho. Y del lado izquierdo tiene también parte del núcleo, parte del tálamo hipodenso y parte de la cápsula interna hipodensa. Fíjense cómo se ve en tomografía. Pasamos a la resonancia y en resonancia se ve mucho más nítido todo. Se ve muy bien los dos tálamos que están hiperintensos, porque tienen edema, la cápsula interna que está hiperintensa y el núcleo lenticular también que está afectado. Fíjense el núcleo lenticular de este lado como está normal y de este lado está afectado. Y de acá también se ve parte de la cápsula interna también lesionada. Esta es una cerebritis que tiene edema a nivel de los tálamos. Son pacientes que muchas veces convulsionan y no logramos mejorarlo. Siempre que sospechen procesos, esto no me va a cansar, se lo voy a decir en casi todas las clases, siempre que sospechen proceso infeccioso o tumoral, hay que hacer el estudio sin y con contraste endovenoso, tanto resonancia como tomografía, porque tienen que valorar cómo se comporta la lesión con el contraste. En esta tomografía, la primera, la A, está hecha sin contraste y la B con contraste, y ustedes fíjense que en la primera se está viendo que hay una imagen hipodensa con un anillo que se ve un poco más denso, que con el contraste reforzó muy bien el anillo, me está hablando que es un absceso dentro del cerebro, pero fíjense que esta lesión que está acá no se ve, pueden decir que hay algo raro, pero no se ve nada, y le ponemos el contraste y fíjense cómo reforzó. Esta es una cerebritis que todavía no se abscedó. Si ustedes no le ponían contraste, olvídense de esta imagen, si ustedes no le ponían contraste, a lo mejor esta lesión pasaba desapercibida y no la veían. Por eso muchas veces cuando sospechan proceso infeccioso o tumoral, hay que hacerla con contraste endovenoso. Resonancia, este es un T1 con contraste, donde están viendo el refuerzo en anillo, fíjense que la meninge también está reforzando, y este es un T2 sin contraste, porque en el T2 generalmente no se usa el contraste, y están viendo el edema, por eso se está viendo blanco, hiperintenso, el edema alrededor de la lesión, el contenido hiperintenso por la lesión que tiene líquido, y la pared se está viendo muy bien, porque es un T2, entonces el edema más el líquido con contenido nos permite definir muy bien lo que es la pared. Pero siempre recuerden usarla con contraste. ¿Con qué tiene que ser diagnóstico diferencial? Sobre todo cuando tiene una colección con refuerzo periférico, con una neoplasia, metástasis o algún hematoma en resolución. Otra de las causas que hay mucho en Santa Fe, sobre todo en la Argentina todavía, aunque usted no crea, es la tuberculosis, que también puede producir meningitis. Tener en cuenta a la hora de valorar meningitis, sospechar tuberculosis, sobre todo si tienen foco. Y que como todas las imágenes muchas veces no se ve nada en la meningitis, pero cuando ya empiezan a tener los tuberculomas, ahí sí van a ver algo en imágenes, que son lesiones solitarias o múltiples, que muchas veces empiezan a cavitar, porque producen la necrosis de calcificación adentro, y un refuerzo que también va a tener anillo o anular. Algunas veces puede calcificarse, y lo que tiene característica comparada con el otro es que generalmente el refuerzo, esta es una tomografía sin contraste, le ponemos contraste, el refuerzo, a diferencia del otro, que es más, el anillo era más regular, este es más irregular. Cuando ven el anillo más irregular, sospechen más que puede ser o tuberculosis o cisticercosis. En este caso, el paciente tenía, aparte de la lesión en el cerebro, tenía múltiples ganglios a nivel del cuello. Fíjense la resonancia, como se ve muy bien, la lesión con mucho edema. Tranquilamente podrían sospechar un tumor esto. Le hacen el cuello, y fíjense que en el cuello había muchas adenopatías abscedadas, fíjense, son todos ganglios con adentro bien hipodenso, y en este caso prefirieron sacar un ganglio que operar el cerebro, ¿no? Sacaron un ganglio y en la biopsia salió que tenía un tejido inflamatorio granulomatoso con necrosis calciforme. Se hizo el diagnóstico del ganglio y se trató como tuberculosis. La cisticercosis se ve sobre todo más en el norte de Argentina, zona de Misiones, Corrientes, y la zona sobre todo de Brasil, que es un parásito que también puede producir lesiones tipo obsedadas en el cerebro, pero producida por el parásito.
Las lesiones son un poco más chiquitas, ya les mostré unas imágenes, porque es como si fueran vesículas, y tienden a calcificarse, porque son los parásitos que se meten en el cerebro, se produce como un tejido de granulación con una vesícula, ese parásito al no poder respirar y no poder vivir, se termina muriendo y eso se termina calcificando. Pero mientras tanto dando síntomas y puede dar convulsiones. Fíjense que la imagen es muy parecida a la tuberculosis, pero un poco más chica. Son pequeños, como si fueran pequeños abscesos, con paredes bien irregulares, y le van a ver múltiples, porque generalmente son varios los parásitos que invaden. Acuérdense que el paciente con HIV, sobre todo cuando tiene SIDA, de por sí puede producir un complejo de demencia SIDA sin tener infecciones asociadas, de por sí, por ser un paciente con síndrome de inmunodeficiencia, puede ser un complejo que se llama demencia SIDA, que lo que produce en estos pacientes es un edema a nivel frontal de la sustancia blanca, que se va a ver hipodenso en tomografía e hiperintenso en T2. Bueno, esto no me quiero meter mucho en trauma de cráneo porque se va a hacer muy larga la clase, pero yo quiero que se acuerden que se van a ver en mucha bibliografía, sobre todo imagen. Hoy en día tratan de evitar usar la radiografía. La radiografía frente-perfil se trata de no usar. Se considera que uno de los principales gastos públicos está la radiografía de cráneo y la radiografía de senos paranasales, uno de los principales gastos innecesarios a nivel público. ¿Por qué? La radiografía del cráneo, uno muchas veces se confía porque la radiografía del cráneo es normal y le dice vaya tranquilo que no tiene nada, y en realidad no importa que tenga fractura, muchas veces lo que importa es si no tiene lesión dentro del cráneo. Entonces se prefiere usar la radiografía del cráneo para aquellos pacientes en el cual no tienen un tomógrafo cerca, y ahí sí se prefiere hacer una radiografía para ver si tienen una lesión asociada en los cuales tiene que hacer una tomografía de urgencia. Yo sé que es difícil, porque soy guardia de pediatría en el hospital, es muy difícil manejar los pacientes, sobre todo cuando son padres con los hijos, manejar el paciente y decirle no necesito una radiografía. Para eso, si no le hace una radiografía es como que no existe nada. Pero lo más importante ante un traumatismo de cráneo es valorar cómo fue el traumatismo y cómo está el Glasgow o el estado de conciencia del paciente. Bueno, en adultos la principal causa siempre son los accidentes de tránsito, ¿no? La más utilizada siempre es la tomografía en los traumatismos de cráneo, pero recuerden siempre que lo más importante es valorar el Glasgow. ¿Cuándo tienen que sospechar? Esperen que corro esto. ¿Cuándo tienen que sospechar que un traumatismo de cráneo puede tener una lesión intracraneal? Cuando esté en el estado de conciencia alterado, cuando tiene focos neurológicos, ya sean convulsiones o algo asociado. ¿Miren? Y en el caso que el paciente no tiene una tomografía cerca y ustedes piden una radiografía, ahí sí hay que valorar los signos agravantes y se van a ver cuáles son. Los signos agravantes que tienen que valorar en una radiografía simple de cráneo frente y perfil es valorar si hay fragmentos óseos, es decir, que hay hundimiento del cráneo, y si hay fractura de base de cráneo. Pero no se pide, para base de cráneo, se pide la radiografía de base de cráneo a todos los pacientes. Son aquellos que caen de espalda, en la región occipital, y ahí hay que valorar sobre todo la base de cráneo, o en aquellos que tienen fractura en ojo de mapache. Y cuando tiene esa fractura, ustedes sospechan que puede tener base de cráneo, tienen que pedir frente, perfil y TAW. Se escribe T-O-W-N. Ese sobre todo para ver la base del cráneo, la fosa posterior, en el caso que no tengan una tomografía. Si tienen tomografía y tienen los ojos de mapache o torraquia, en esos casos pasan a la tomografía de entrada, ¿no? Y en los pacientes que tienen las suturas todavía permeables, o que la fractura tiene una fractura y está muy abierta la fractura por radiografía, en esos casos también debe ser examinado con TAC. Pero para no hacer el lío, si ustedes tienen tomografía a mano, no lo estudien con radiografía a no ser que no tengan tomografía a mano. Si tienen tomografía a mano y el paciente tiene pérdida de conciencia de manera neurológica o signos de que puede tener una fractura de base de cráneo, pasen directamente por el tomógrafo. No pierdan tiempo porque con la radiografía muchas veces no ven nada y se quedan tranquilos y en realidad el paciente puede tener algo adentro. La tomografía, ¿qué es lo que tiene bueno? La tomografía tiene cosas buenas que se puede ver con ventana para hueso y con ventana para parénquima. Lucía Musulmana.
Sí. Lucía, ¿qué te parece? ¿Qué tomografía es esta? ¿Ventana para parénquima o ventana para Ventana oso? para hueso. Para hueso. Muy bien. ¿Ves algo patológico? Eh, creería que no, pero no sé. Bien. Yo te ayudo, mira. Siempre que vea por traumatismo, lo que tiene que buscar es el chichón, que en realidad se llama hematoma ahí está. subgaleal. No Sí. se llama cefalohematoma, ¿eh? El cefalohematoma, que comúnmente lo dicen, el cefalohematoma es el que tienen los chicos, los bebés en el parto, que es un hematoma que está por debajo del periósteo. Ese es el cefalohematoma. El hematoma que se da por golpe, que es el chichón que le dicen ustedes, es el hematoma subgaleal. Es la sangre que está por debajo del tejido celular subcutáneo, por eso se llama hematoma subgaleal. Entonces, cuando ven el hematoma subgaleal, busquen ahí, en este caso tienen la fracturita en esa zona. Ajá. Una solución de continuidad sin desplazamiento. Lo que tienen que valorar también es si está desplazado en el hueso, que eso habla de más gravedad. Bueno, acá hicieron una fractura porque tenía ojo en mapache, hicieron más de frente y viene una fractura en lo que es la base del cráneo, pero en la región frontal. Una fractura con hundimiento, también se necesita una tomografía cuando ven este hundimiento. ¿Por qué? Porque cuando hay un hundimiento quiere decir que el hueso se introduce, y acuérdense que el hueso está cerca del cerebro, entonces al introducirse pegó el hueso contra lo que es el cerebro y puede producir, como en este caso, una hemorragia intraparenquimatosa por contusión, ¿no? Entonces siempre que esté hundido el hueso, piensen en que tiene una lesión dentro del hueso. Otra tomografía con ventana para hueso, con una, fíjense acá, el hematoma subgaleal, una fractura lineal casi sin desplazamiento y una fractura lineal con desplazamiento. Esto es importante valorar porque muchas veces el desplazamiento, sobre todo si es hacia adentro, acá parece que es hacia afuera, pero si es hacia adentro puede producir convulsiones. Fractura conminuta a nivel de región frontal, fíjense que tienen los senos frontales ocupados, es seguro con sangre, pero lo complicado de esta fractura es que muchas veces comunica tanto los senos como con la meninge, entonces puede producir contaminación de la meninge. Acuérdense que los senos generalmente pueden tener gérmenes que están ahí normalmente y podemos contaminar la meninge. Otra fractura a nivel de la región frontal con neumoencéfalo, eso es burbuja aérea dentro de la calota craneana, eso se llama neumoencéfalo. Bien. Y dentro de las lesiones primarias por un traumatismo de cráneo, podemos se divide en dos grupos, extraaxial e intraaxial. Extraaxial es lo que está por fuera del cerebro, e intraaxial es lo que está por dentro del cerebro. Extraaxial tenemos el hematoma epidural o extradural, subdural y subaracnoideo. En intraaxial tenemos las contusiones, los hematomas como el que vimos hoy, y la lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa, para los que no la conocen, es cuando se produce una lesión entre la cortical y la sustancia blanca, en la unión de la cortical y la sustancia blanca, que generalmente por un mecanismo de desaceleración. Por ejemplo, en un accidente de tránsito que uno choca de frente, ustedes saben que lo más pesado va a ir más rápido que lo menos pesado. Entonces, la sustancia gris es más pesada que la sustancia blanca, entonces va a agarrar más velocidad que la sustancia blanca, entonces va a producir un desprendimiento entre la sustancia gris y blanca, y se va a ver como pequeñas hematomas subcorticales. Y muchas veces esto no se ve con tomografía y se ve solamente con resonancia. Por eso aquellos pacientes que tienen un accidente de tránsito, le hacen una tomografía y es normal la tomografía, sospechen que puede tener una lesión axonal difusa y se recomienda hacer una resonancia que se va a ver mejor con la resonancia. Y las lesiones secundarias en un traumatismo son las complicaciones que puede producir por el mismo traumatismo a larga data, ¿no? Infecciones, infarto, edema, hipertensión ucraniana, hernia, convulsión o hipoxia. Y esto sí quiero que se acuerden, que es lo que me equivoqué recién hoy, la diferencia entre los diferentes hematomas. Hematoma epidural, subdural o aracnoideo. El epidural es el que está por fuera de la dura madre, que es el que yo le dije hoy, que está muy pegada a la dura madre del hueso, entonces cuando despega parte de esa dura madre, lo sigue despegando y es más fácil despegar en sentido axial, seguir despegando esa dura madre que seguir despegando hacia adelante y hacia atrás. Por eso tiene esta forma biconvexa, la convexidad de la calota y la convexidad hacia adentro del despegue que está haciendo la dura madre. Entonces cuando ven esta imagen biconvexa, sospechen que es una lesión epidural o extradural.
Si la ven blanca, como la están viendo acá, es sangre, es un hematoma. Si lo ven más negro, sobre todo cuando es un paciente en agudo, sospechen que puede ser un empiema, ¿no? La sangre, sepan que la sangre, a medida que va transcurriendo el tiempo, va degradando la hemoglobina y va a dejar de ser blanca y se va a poner un poco más isodensa con el parénquima. Entonces, cuando ven sangre más isodensa con el parénquima, sospechen que esa es un hematoma subagudo o crónico. Dentro del hematoma epidural, acuérdense que muchas veces se considera una emergencia quirúrgica. ¿Por qué? Porque al crecer en forma biconvexa, producen mayor efecto de masa, comprimen más los ventrículos, desplazan la línea media y produce mayor hipertensión endocraniana. Entonces, en estos pacientes muchas veces hay que drenarlo para evitar la hipertensión endocraniana. Entonces, forma biconvexa epidural, forma biconvexa epidural, forma biconvexa epidural, otra en base posterior, forma biconvexa epidural también en fosa posterior. Fíjense que está comprimiendo. Miren, esto sería el cuarto ventrículo, casi no se ve el cuarto ventrículo. Estas son complicadas cuando están en fosa posterior porque tienen poco espacio en fosa posterior. Biconvexa con colapso del ventrículo lateral y debe desplazamiento de la línea media. Eso es importante siempre escribirlo cuando ven esta lesión. En cambio, el subdural es el que está entre la dura madre y la leptomeninge y tiene forma de coma, como están viendo acá, forma de coma. De coma o de paréntesis, como quieran decirlo. O forma media luna, lo van a ver de diferentes formas. Y lo van a ver siempre, cuando es sangre, la van a ver hiperdensa. Esta sangre, tiene sangre vieja y sangre nueva. Fíjense, la nueva es blanca y la vieja es más grisecita. Puede asociarse sobre todo a un origen venoso de la sangre. Por eso muchas veces no se descubre en agudo, sino en crónico. Son pacientes que tienen traumatismo hace 2 o 3 meses, empiezan con, agarran cefalea, no le mejora, le preguntan al paciente de cefalea si tuvo algún traumatismo en los últimos tiempos, dice, sí, hace 2 meses me caí, pero no me pasó nada, no perdí conocimiento, nada. Bueno, sobre todo en pacientes ancianos pasa esto. Le hacen la tomografía de la resonancia y van a ver el hematoma subdural agudo, de caso crónico, ¿no? Pues ya lleva más tiempo. ¿Por qué pasa más común en los ancianos? Porque los ancianos de por sí generalmente tienen una atrofia cerebral, se va atrofiando el cerebro, y tienen más espacio el cerebro dentro de la calota. Entonces cualquier movimiento brusco hace que se mueva el cerebro y produzcan los sangrados a nivel subdural. Forma media luna con hematoma subdural. Esto por aire comprimido fue. Es un balín de aire comprimido. Fíjense esto quiero que se acuerden. ¿Ven esto que está acá? Esto es un hematoma subdural. Si ustedes miren, ahí está el hematoma subdural. Esto que están viendo acá negro, ¿lo ven? Son los surcos. Los surcos no están normales, no están blancos, están normales. ¿Por qué no están blancos? Porque no es sangre dentro del aracnoide, es sangre dentro del espacio subdural. Cuando tienen hemorragia subaracnoidea van a ver que el líquido se mete dentro de los surcos. Esa es cómo diferenciar un hematoma subdural de una hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea también tiene forma de coma, pero se mete dentro de los surcos. Ya les voy a mostrar una imagen. Este, por ejemplo, es un paciente con cefalea, se había caído hace 2 meses, le hace una tomografía, la informan normal, por lo cual le hacen una resonancia, y en la resonancia está viendo bien el hematoma subdural, que ya es crónico, por eso se ve solamente en resonancia, y acá se veía isodenso, si ustedes miran para atrás retrospectivamente, se ve que hay algo raro ahí. Se ve isodenso porque ya es viejo el hematoma, por eso es mucho mejor a veces para la sangre crónica es mucho mejor lo que es la resonancia. Bien. En cambio, la hemorragia subaracnoidea, como dijimos hoy, también tiene forma de coma, pero se mete en los surcos. ¿Ven cómo se metió en el surco ahí? Cuando se mete en los surcos, es hemorragia subaracnoidea. Miren acá cómo está el surco blanco. Entonces, cuando ven sangre blanca, cuando ven el espacio subaracnoideo blanco, y también se ve en los surcos blancos, es subaracnoidea. Para diferenciar subaracnoidea de subdural. Y muchas veces la hemorragia subaracnoidea, como ustedes saben, el espacio subaracnoideo comunica con los ventrículos, por lo que dijimos al principio de la clase de anatomía, podemos encontrar sangre a nivel de los ventrículos laterales, en este caso en la prolongación occipital. Entonces, para repasar lo que son las hemorragias, forma biconvexa epidural, forma de media luna, o paréntesis, o coma, como le quieran decir, el hematoma subdural, el subaracnoidea se mete en los surcos, y cuando es intraparenquimatosa lo van a ver dentro del parénquima. Yo esto después se lo doy, así que no se preocupen. Acá tiene una contusión,
Entonces están viendo la fractura en la calota craneana, que acá se ve muy bien en la ventana parahueso, y están viendo que dentro del parénquima cerebral hay un área de contusión hiperdensa a nivel cortical, que estos pacientes pueden tener tranquilamente convulsiones. Muchos hematomas intraparenquimatosos dentro del cerebro con un hematoma extradural, biconvexo extradural. Muchas lesiones parenquimatosas con un hematoma subdural en dos tiempos, porque tiene un área hiperdensa y otra área no hiperdensa. Otra área de contusión con hemorragia parenquimatosa. Acá están viendo una hidrocefalia, una dilatación de los ventrículos laterales, con algo de sangre dentro de los plexos coroideos. Fíjense que no está cayendo, está como en el aire. En realidad está en el aire porque está dentro del plexo coroideo. Los plexos coroideos también pueden sangrar. Y siempre recuerden que cuando hay una contusión cerebral, como cualquier lesión grave a veces en los pacientes, lo importante es la evolución de estos pacientes. No se asusten con la primera tomografía del primer día, muchas veces van a ver que hay pérdida de diferenciación, mucho edema con área de contusión, y van a ver con el transcurso del tiempo cómo va mejorando esa tomografía, se va mejorando la diferenciación hasta hacerse normal. Entonces muchas veces no se asusten con la primera tomografía, porque va a ir mejorando el cerebro a medida que va disminuyendo el edema dentro del cerebro. Bien. Entonces, como conclusión en los traumatismos, acuérdense que los métodos que más se utilizan para el traumatismo siempre era principalmente la tomografía, porque permite valorar no solamente la calota, sino dentro del cráneo, que es lo que puede tener. Y recuerden que la resonancia se deja solamente para aquellas lesiones que no se ven por tomografía, como son los hematomas subagudo crónicos, como es la injuria axonal difusa que dijimos antes, y cuando es la lesión del tronco, que muchas veces cuesta ver por tomografía. Y para ir terminando, acuérdense que el ACV es una de las principales causas de discapacidad, tercer causa de muerte, el 80% son isquémicos, y después vienen por hemorragia subaracnoidea, oclusión venosa. Dentro de lo isquémico, si ustedes tienen que valorar un ACV isquémico, lo primero que tienen que pensar siempre cuando traen un paciente que sospecha en ACV es pedir una tomografía. ¿Por qué? Porque es accesible y rápida. La tomografía hay que pedirla de entrada por una cuestión de rapidez y por una cuestión que el paciente no puede estar mucho tiempo en el tomógrafo, se pide sin contraste, una tomografía de cráneo sin contraste. ¿Por qué? Porque lo que ustedes quieren valorar es si no tiene una hemorragia, ese ACV es hemorrágico. Si ustedes ven que ese ACV no es hemorrágico y sospechan que puede ser isquémico, ahí tiene que hacer pasar la resonancia. ¿Por qué? Porque la resonancia es el mejor método para valorar isquemia. Muchas veces la isquemia pasa desapercibida por tomografía y con la resonancia se ve muy bien. Y si sospechamos que no es un ACV ni isquémico ni hemorrágico y es un tumor, siempre lo mejor es la resonancia. Entonces, la tomografía en agudo sirve sobre todo para descartar un ACV hemorrágico. Después, para lo otro, siempre mejor la resonancia. Las causas comunes de ACV hemorrágico son la hipertensión, trauma, aneurismo, malformaciones. Y recuerden que muchas veces los ACV isquémicos se pueden complicar con ACV hemorrágico por reperfusión. En los jóvenes la principal causa son por droga y en los adultos por hipertensión, que tengan en cuenta como principal causa. ¿Y qué pronóstico tienen los ACV hemorrágicos? Si no tiene un resangrado, muchas veces el coágulo termina tapando la zona del sangrado, va a quedar con una cicatriz focal, cuanto más chica sea la lesión, mejor pronóstico va a tener, pero generalmente tienden a buena sobrevida. En cambio, cuando hay un ACV hemorrágico y al poco tiempo vuelve a sangrar, y aumentó su tamaño, tiene muy alta mortalidad. Lo mismo que si hay vuelco de sangre en los ventrículos. Si ven un ACV hemorrágico y aparte tiene sangre en los ventrículos, tiene un 50% de mortalidad. Y los pacientes que son hipertensos, también, si no logramos mejorar la hipertensión, generalmente pueden morir en el primer día. Bien. Cuando sospecha un ACV isquémico, lo mejor que hay para valorarlo es la resonancia. La resonancia tiene dos secuencias que son importantes, que uno es la perfusión y otra la difusión, que nos permite ver la zona isquémica del paciente y tratar de hacer lo más rápido posible sacar el émbolo o la obstrucción que tiene ese paciente. Acuérdense que se llama método de oro, es rápido, hay que hacer el diagnóstico rápido y entrar rápido con cateterismo para sacar obstrucción, que también no es fácil. ¿Por qué? Porque si nosotros no entramos dentro de un tiempo rápido a sacar el émbolo o lo que está obstruyendo, está produciendo el ACV isquémico,
y lo hacemos más tarde, lo que hacemos es que pasamos de un ACV isquémico a un ACV hemorrágico. Si le sacamos el émbolo muy tarde y ese tejido ya está necrosado, va a producir que la sangre cuando llega ahí están los vasos rotos y produce un ACV hemorrágico dentro del ACV isquémico. Por eso hay que tener cuidado, y son algunos pacientes los que terminan viendo lo cual tienen que ser para valorar cuál puede ser curado de ACV isquémico. Bien. Les quiero pasar los tumores. Acuérdense que la principal causa en chicos, en personas jóvenes, son los aneurismos y las malformaciones vasculares, ¿no? de hemorragia isquémica. Entonces, la hemorragia isquémica, la causa más frecuente, perdón, dentro del ACV, las más frecuentes por isquemia. Después acuérdense que sigue la hemorrágica, la localización, el pronóstico depende de la localización y del tamaño de la hemorragia. Dentro de las hemorrágicas, la principal causa es la hipertensión, lo más importante. Y esto sí quiero que presten atención porque esto es importante. Esto para cualquier lesión dentro del cerebro. Acá está dentro de tumores, pero para cualquier lesión. A la hora de describir una lesión dentro del cerebro, tienen que valorar lo siguiente. Primero, la ubicación. O sea, tienen que ubicarse ustedes dónde está la lesión. En forma grosera, para diferenciar la ubicación, tiene que decir supra o infratentorial, intra o extraaxial. Es decir, supratentorial porque está dentro de los hemisferios cerebrales, o dentro de lo que es la meninge, entonces intraaxial es cuando está dentro del hemisferio, y extraaxial es cuando está por fuera. E infratentorial es cuando está por bajo del tentorio, que son el tronco y el cerebelo, cuando es intraaxial, y cuando está por fuera, el espacio aracnoideo, es extraaxial. Entonces siempre digan supra e infratentorial, intra o extraaxial. Si está dentro del parénquima es intraaxial, si está fuera del parénquima es extraaxial. Lo otro que tienen que valorar ante cualquier lesión es si está desplazada a la línea media o produce efecto de masa esa lesión. ¿Qué densidad tiene la lesión? ¿Cómo están los ventrículos? Si están colapsados o aumentados. ¿Y cómo está la amígdala cerebrosa? Acuérdense que la amígdala cerebrosa, si descienden, comprimen el bulbo y puede producir un paro respiratorio en estos pacientes. Entonces, esto para cualquier lesión, ya sea hemorragia, tumor, infeccioso, siempre ubicación, cómo está la línea media, qué densidad tiene, cómo están los ventrículos y cómo está la amígdala. Eso es lo que más le va a importar al neurocirujano para ver la urgencia que tiene ese paciente a la hora de ese tratamiento. En los adultos, la principal causa de tumor en el sistema central son la metástasis. La principal causa siempre en adultos es la metástasis, a diferencia de los niños, que es el astrocitoma, ¿no? No me voy a meter en lo que es tumores, porque es muy fino, pero sepan que generalmente los tumores producen un efecto de masa, borra los surcos, comprime los ventrículos, produce herniación con hidrocefalia, y cuanto más malignos son, más edema van a tener estos pacientes, sobre todo. Bien, esto lo paso rápido. Acuérdense que un tumor benigno que tiene el cerebro, que es frecuente, es el meningioma, que a pesar de ser benigno muchas veces se saca porque produce efecto de masa, tiene crecimiento lento y muchas veces se ve hiperdenso en forma espontánea en tomografía, y si le ponemos contraste, muchas veces se refuerzan en forma espontánea. Y lo que tiene el meningioma como signo característico es el signo de la cola del ratón, que lo están viendo acá, como si fuera el cuerpo del ratón y la colita. Cuando ve el signo de la cola del ratón, es muy común que es un meningioma. Se lo llama cola dural o cola del ratón. Bien, esto es muy fino. Bien, entonces en los adultos, ustedes saben que la principal causa es metástasis. Las más frecuentes son pulmón, mama y colon, después vienen todas las otras. Muchas veces están en la unión de sustancia gris y blanca, es decir, subcortical, se ve en la metástasis. Pueden ser única o múltiples, un 50% se ven varias, y tienen abundante edema vasogénico, es decir, alrededor de la lesión hay mucho edema. Esto es un cáncer de mama, fíjense todas las lesiones múltiples que tiene este paciente. Importante siempre, como dije antes, infeccioso tumoral, pedirla con contraste. Entonces, como conclusión, la neoplasia del sistema central se puede dividir en intraostracial, supra e infratentorial, y debe informarse siempre del tamaño, la localización, cómo se comportan con el contraste, el efecto de masa que producen, cuántas lesiones están viendo y si tienen calcificación o edema asociado. Bueno, chicos, después le voy a dar de nuevo a la clase para que la tengan en internet, un poquito más explícito, voy a hacer para que tenga más datos.
para no ser tan larga hoy. Cualquier duda, acuérdense, la próxima clase vamos a ver cardio, así que si tienen alguna duda, me preguntan y sacamos la duda de nervioso. Específicamente, ¿qué de cardio? Electro no, eco. Electro no creo que lo vean. No. Vamos a ver placas sobre todo, radiografía. Placa. Lo más importante para ustedes es saber valorar la radiografía cuando tiene una lesión del corazón, ya sea cuando está agrandada el ventrículo derecho, cuando está agrandada el ventrículo izquierdo, cuando está agrandada la aurícula, cuando tiene hipertensión pulmonar, cuando tiene embolismo pulmonar. Eso es todo lo que vamos a ver con radiografía, que es lo que más me importa que sepan ustedes, cómo valorar una radiografía en un paciente con cardiopatía. ¿Estamos? Bueno. Bueno, chicos, nos vemos la